Hoy va a ser compartido. Hoy va a ser compartido. Sí, Mary. Porque en realidad, si bien es una historia desobediente, sí, como nosotros llamamos a este bloque, además tiene una clara connotación desde lo sindical, desde lo que fueron las reivindicaciones obreras. Estamos hablando de hace prácticamente 100 años atrás. Exacto. Vamos a hablar concretamente de la masacre de Napalpí, que como hemos leído en estos días, finalizó el juicio por la verdad, donde, quiero leer textualmente, Dale. El Estado fue responsable de la planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, declarando a la masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad. Realmente algo muy impactante y muy fuerte, y para ello tenemos en línea a Marcelo Musante, que prestó declaración testimonial en el juicio. En su carácter, él es sociólogo, docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la red de investigaciones sobre genocidio y política indígena en Argentina. Marcelo, ¿estás ahí? Habla Mary, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Qué Marcelo, tal? Un gusto. Fernando te saluda, Adolfo Barjas y Débora. Bueno, Marcelo, la verdad que cuando uno se pone a estudiar, a leer un poquito, realmente es una historia absolutamente conmovedora. Y lo que pasa, como pasa muchas veces, nosotros acá en este espacio, cuando reivindicamos las historias de lucha de los compañeros y hablamos, por ejemplo, no sé, de Alicia Uguren, decimos, pero ¿quién fue Alicia Uguren? En este caso, la pregunta sería, ¿qué fue la masacre de Napalpí? Y bueno, después, ¿qué pasó en este juicio tan, pero tan importante? Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la masacre de Napalpí, para tratar de contarla brevemente, fue una masacre que ocurrió en el año 1924, el 19 de julio de 1924, sobre dos tipos de poblaciones indígenas, sobre los Com y los Mocoit. Se calcula que fueron asesinadas, tal como salió en el juicio, más de 400 o 500 personas, y fue una masacre que tuvo también una particularidad, más allá de la violencia en sí, desplegada por dos tipos de fuerzas de seguridad, la policía de lo que era el entonces Territorio Nacional del Chaco y el Regimiento de Gendarmería de Línea, se da en un espacio que es la reducción de Napalpí. Que quizás no era tan conocida y que en este juicio quedó en evidencia. La reducción de Napalpí en Argentina se implementaron allá por el 1911 y hasta 1956, o sea, durante la primera mitad del siglo XX, un sistema de reducciones para indígenas. Esto es, campos de concentración en el cual se sometía a la población indígena y se la tenía reducida en esos lugares para explotarla a través del trabajo. En una de estas reducciones, en la de Napalpí puntualmente, los indígenas organizan una protesta en 1924 para denunciar las condiciones de vida en las que estaban siendo sometidos. Es en ese marco, cuando los indígenas se rebelan, que el Estado emprende una feroz represión, que incluyó incluso el uso de un avión, que duró varios días y que uno, cuando ve los testimonios en el juicio, en las distintas audiencias, puede ver a muchos aún testimonios de personas sobrevivientes que se tuvieron que esconder en el monte durante días mientras eran perseguidos por las fuerzas de seguridad. Esto podría ser a grandes rasgos, si se quiere, lo que fue la masacre de Napalpí. Sí, una pregunta, porque todas esas tierras eran la mayoría productores de algodón, y tengo entendido que el gobernador en ese momento, que en realidad el gobernador era interventor porque era todavía territorio federal, Centeno, era además un productor importante de algodón, y le exigía a estos pueblos originarios, como en la época feudal, un tributo en algodón de lo que ellos cosechaban bastante importante, ¿no? O sea, un nivel de explotación ni siquiera diríamos capitalista, sino medieval.
Claro, a ver, por eso explicaba que es muy importante entender la masacre en sí, en el sentido de que las personas que fueron masacradas son las que estaban adentro de esta reducción. Como bien decís, en el Chaco en ese momento era el auge algodonero, o sea, se cultivaba mucho algodón, pero las personas que estaban adentro de la reducción no podían salir de la reducción. Más allá de este descuento que se le hacía, o sea, por ejemplo, cuando producían el algodón, y esto aparece en muchísimos testimonios y documentos, producían el algodón, se le entregaba al administrador de la reducción, y este administrador lo vendía a empresas a empresarios, a colonos de la zona. Es decir, que los indígenas no podían tener relación con el afuera. Exacto. Incluso la paga que les hacían, yo he mostrado algunos de los vales en el juicio, les pagaban con vales que solamente podían ser canjeados en el almacén de la reducción. Exacto. Y uno va viendo cómo los indígenas ponían el dedo, o sea, como contraparte en los recibos ponen los dedos pulgares porque ninguno hablaba español. Y ninguno sabía leer ni escribir, por lo cual tampoco estaba claro lo que se le pagaba. Así que por eso es que se determinó, y es muy importante, cuando ustedes mencionaban recién el juicio, que se haya considerado crimen de lesa humanidad en el marco de un proceso de genocidio. Claro, ahora no es, esto es algo, Marcelo, algo histórico que no ha sucedido en toda la región, por lo que estuvimos leyendo. Aparte acá coincide que son pueblos originarios que estaban en condiciones de esclavitud y ellos estaban reivindicando o estaban reclamando mejores condiciones de trabajo y fueron masacrados, y bueno, esto ha sido oculto durante mucho tiempo, incluso, bueno, esperar casi 100 años para una reivindicación. Hoy hablábamos antes del programa con Mary, incluso también 100 años después llega una normativa internacional que habla sobre la violencia y las condiciones de trabajo, ¿no? Y el tema de que la violencia en el trabajo y este tipo de cuestiones es considerada, digamos, que atenta contra los derechos humanos, como el convenio 190 de la OIT, es decir, esperar muchos años. Sí, la verdad que llama la atención. Es más, calculo que debe haber sido un trabajo, por lo que estuve leyendo de ustedes, con el tema de los sobrevivientes, ¿no? Porque obviamente hablar de una masacre de hace 100 años, claro, debe haber quedado muy poca gente viva, ¿verdad? Sí, pero por suerte quedan, por suerte han quedado. Aún vive una anciana, Rosa Grillo, pero también se fueron encontrando en todo este tiempo y que por suerte fueron siendo entrevistadas, más allá de que pues las personas fueron falleciendo, pero fueron quedando registros de estas personas sobrevivientes que contaban esto que yo les decía recién a ustedes, ¿no? Como los que sobrevivieron fueron los que se escondieron en el monte y no los llegaron a agarrar las fuerzas represivas, pero también, y que en el juicio se pudo ver mucho y las audiencias están colgadas y cualquiera las puede ver, que eso es importante. Lo importante es que el Estado también siempre deja registros, que por más que se ha querido ocultar y que se ha querido silenciar y que se sacó de los medios de comunicación durante muchos años, después el Estado produce documentos donde esta masacre ha quedado en evidencia. Por ejemplo, planillas en la cual el gobierno territorial del Chaco le paga a 135 gendarmes por la alimentación durante esos 2 meses que estaban apostados en la reducción antes de la masacre. O aparece el listado de los propios gendarmes con la cantidad de balas y cómo estaban pertrechados. Entonces, los propios medios de comunicación que días antes de la masacre pedían la intervención militar, después agradecen la represión claramente. Entonces, digamos, todo esto permitió que se pueda estar jugando la masacre, ¿no? Sí, y un fenómeno que lo tenemos nosotros también muy claramente en el norte de la Argentina, en el sur con los mapuches. Lo estamos viendo ahora en el gobierno chileno, ¿no? Un gobierno progresista con Boric también, donde se empieza a plantear la militarización del sur chileno a raíz del reclamo de los pueblos originarios. Te diría que Bolivia ha sido uno de los países con el Estado plurinacional que ha encaminado,
y que está dando una respuesta más clara en este sentido, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que Bolivia es el estado que más avanzó y sobre todo en políticas que Argentina se debe todavía muchísimas cosas, ¿no? Porque, o sea, digamos, a ver, recién hablamos todo lo bueno de este juicio y todo lo importante. No debe pensarse como un punto de llegada o un punto de clausura o decir está resuelta la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Queda muchísimo para avanzar, por ejemplo, que en casos como Bolivia, con la educación intercultural bilingüe, con que los docentes indígenas tengan los mismos derechos que los docentes blancos, con que el acceso a la salud sea en igualdad de condiciones y que, por ejemplo, pueda haber médicos indígenas o médicas indígenas, que hoy no sucede, que los indígenas participen en los cargos de decisiones políticas y que no sigamos teniendo como en Argentina todavía sigue pasando mucho que hasta con buenas intenciones, pero cuando se piensa del Estado de lo indígena es hablando nosotros los blancos de lo que creemos que deben hacer los indígenas, ¿no? De lo que creemos que deben ser las políticas territoriales o las políticas de salud. Y nunca están los indígenas en esos espacios de decisión. Así que ojalá que este juicio también ponga en evidencia todas esas deudas del presente, ¿no? Más allá de juzgar este hecho del pasado, que es súper importante. Es que, pero no podemos tener... Sí, te decía, el pasado nos sirve para eso, ¿no? Para tener un presente concreto y poder tener un futuro. Porque vos fíjate, otra de las cosas que salen de este análisis de hace 100 años, el lawfare ya existía. Esa justicia que hace un juicio preservando la honorabilidad de los represores, de los genocidas, donde no participan ningún testimonio de pueblos originarios. Eso lo llevas hoy en día a la Argentina y es el famoso lawfare de una justicia de los poderosos, de los ricos, en ese caso de aquellos algodoneros que tenían el control territorial y económico de la provincia, de lo que va a ser la provincia del Chaco. La actitud, digamos, de represión frente a estos problemas y no de debate político de integración en esto que decíamos que Bolivia ha marcado un camino con el Estado plurinacional, o sea, el enriquecimiento de unas culturas, digamos, que tenemos en América Latina. Estos temas no están resueltos, no solo hemos vivido con el caso de Maldonado, Santiago Maldonado, con el asesinato de Nahuel en Bariloche, está candente, está el tema en la agenda y está presente porque no está resuelto y siguen las mismas políticas vigentes. Ese es el tema, ¿no? Totalmente. Y, por ejemplo, sirve muchísimo, en esto que decías, cuando traías a colación lo de Santiago, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, también es importante pensar Napalpí en esa clave. Porque los medios de comunicación que fueron estigmatizando previamente a Napalpí y generando, iban desde el discurso, iban habilitando y pidiendo la represión, es la misma que podemos ver en muchísimos portales hoy en relación a las comunidades mapuches. Claro. Lo que antes construían diciendo se viene el malón indígena, ahora vemos grandes mesas de discusión o grandes titulares con que los mapuches se quieren quedar con la Patagonia y que los mapuches hacen la violencia de los mapuches ocupando las tierras. Y todo eso está atrás. ¿Qué es lo que sigue a eso? Es desalojen y repriman. Así es. Exactamente. Entonces estas cuestiones siguen operando y por eso son tan importantes de revisar en el pasado, pero como decíamos recién, para pensar el presente, no son cosas que pasaron hace 98 años y que no volvieron a repetirse. Sí, la cultura del odio, ¿no? Y la cultura del racismo, y esta cultura de un país para pocos, con un sistema de una estrategia de desigualdad para un sector muy pequeño de la población. Esto, mira, yo lo miro también desde... estos son 100 años de un juicio que se revisa, que fue infame, y yo como sobreviviente de la fuga de Rawson en Trelew, lo de Trelew demoró 40 años en hacer un juicio a esa gran mentira que se montó, que uno iba a Wikipedia y veía un intento de fuga de 19 presos políticos en la base de Almirante Sar, una infamia, una mentira. Decía,
la justicia siempre llega tarde. Pero lo importante es verla en el contexto actual, que se vuelve a repetir esta estrategia, esta política del odio, de la división, de la explotación y de la apropiación de recursos, ¿no? En el caso de los pueblos originarios es una deuda realmente milenaria que tienen nuestros países, nuestros pueblos en América Latina, ¿no? En algunos países se ha avanzado, poníamos el ejemplo de Bolivia, y la Argentina todavía queda mucho camino por recorrer. Seguro. Bueno, Marcelo, la verdad que te agradecemos un montón, esclareciste mucho, vuelvo a repetir, uno a veces lee consignas, bueno, la masacre en Napalpí, pero interiorizarse, y además les agradecemos a todos ustedes el trabajo que han realizado, porque yo sé que les ha llevado años de trabajo lograr este juicio. Así que en nombre de la radio, de los compañeros y de la gente en general, les agradecemos mucho, y te agradecemos mucho a vos en particular. Sí. Muchísimas gracias por la charla. Este programa está abierto para este tema, o sea, nos tenés acá cuando quieras. Sobre todo para dar a conocer toda la información del hoy, ¿no? De lo que está ocurriendo ahora con los pueblos originarios en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Conversamos con Marcelo Musante, que es integrante de la Red de Investigaciones sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, y prestó declaración testimonial en la masacre de Napalpí. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Es un tema que por ahí